Tanto en mi profesión anterior como en mi función actual como ministra de tiempo completo en Comunidad de Cristo, he tenido tanto la oportunidad como la responsabilidad de ser la primera mujer en ocupar ciertos roles. Siempre he esperado que me seleccionaran o que se ratificara mi llamamiento, no porque soy la primera mujer, sino porque aquellos que lo consideraron realmente sintieran que era el llamamiento correcto. Así que mi esperanza es que al aprobar la conferencia mundial mi llamamiento a este oficio, lo primero que pensaron fue, ¿quién es Stacy Cram? Y es ella a quien sentimos que Dios está llamando a servir en este rol en este momento. Crecí en el sur del centro de Illinois y nací dentro de la iglesia. Mi mamá fue bautizada en lo que hoy conocemos como Comunidad de Cristo cuando estaba embarazada de mí, así que he caminado junto a la iglesia toda mi vida. Conocí a Steve en la universidad. En ese entonces él no era miembro de la iglesia, aunque si avanzamos 20 años después de nuestro matrimonio, se convirtió en miembro y ahora es un anciano en la iglesia. Y él ha sido un gran apoyo. La iglesia es algo que hacemos juntos. Por supuesto, tenemos 2 hijos adultos. Nuestra hija mayor está casada y ella y su esposo nos han regalado 3 hermosos nietos, que ahora tienen 3 años y 1. Así que tenemos 2 niños y una niña pequeña que disfrutamos muchísimo. Y hemos tenido muchas oportunidades de pasar tiempo con ellos. Nuestro hijo, en cambio, vive en Tokio, así que no podemos pasar tanto tiempo juntos, pero su perrito y su novia, con quienes también tenemos una relación muy cercana, nos mantenemos muy conectados gracias a las maravillas del Internet y varias plataformas en línea. La familia ha sido muy importante. Llevo esta cruz la mayor parte del tiempo y este collar fue un regalo de mi esposo Steve y de nuestros hijos. Cuando comencé a trabajar a tiempo completo para la iglesia, lo atesoro como un regalo muy especial de parte de ellos, pero también lo llevo puesto como símbolo de su bendición continua para lo que hago, porque servir a la iglesia muchas veces implica alejarse de la familia, así que cuando me siento triste o preocupada por cómo se sienten, puedo tocarlo y recordarme que no solo estoy haciendo aquello a lo que siento que Dios me ha llamado, sino también algo que mi familia ha apoyado y bendecido. He tenido el privilegio de servir a la iglesia durante los últimos 9 años en la primera presidencia como consejera del presidente Vici. Y estoy muy agradecida por esa experiencia. Parte de mi capacidad para asumir este rol viene del beneficio de haber caminado con Steve y de observar su liderazgo y comprender cómo ha asumido el rol profético e involucrado a la iglesia en esa voz profética. Steve ha hecho un trabajo increíble durante sus 20 años y ha sido un verdadero don y bendición para la iglesia. Así que deja unos zapatos muy grandes por llenar. Él y yo pasamos mucho tiempo juntos antes de la conferencia mundial, mientras nos preparábamos para la transición y fue un gran mentor y guía. Sé que seguirá orando por el nuevo liderazgo, pero espero poder construir sobre el legado que él dejó y seguir involucrando a la iglesia en lo que significa ser Comunidad de Cristo en los diversos lugares donde vivimos y servimos. Así que aquí estamos y hemos sobrevivido la Conferencia Mundial de 2025. Pasaron muchas cosas asombrosas durante esa conferencia. Una de las cosas más significativas fue el llamado, aceptación y ordenación de todo un grupo de nuevos líderes. En los próximos meses, los líderes de la Iglesia Mundial pasarán tiempo reflexionando sobre las decisiones y recomendaciones
que surgieron de la Conferencia Mundial. Pasaremos mucho tiempo hablando sobre lo que más importaba y lo que escuchamos emerger de la gente. Estaremos yendo a los campos de la iglesia, asegurándonos de que quienes no pudieron asistir a la Conferencia Mundial estén al tanto de lo que la Conferencia Mundial decidió y de lo que está ocurriendo. También dedicaremos más tiempo a la imaginación profética mientras buscamos discernir dónde está Dios obrando y hacia dónde nos está guiando para que podamos tener un enfoque en cómo aplicar nuestros recursos, tanto personas como fondos, para apoyar a la misión de la Iglesia alrededor del mundo. Será un tiempo interesante mientras incorporamos a muchas personas nuevas, pero también es un gran momento lleno de nuevas posibilidades, con nuevas voces, nuevas generaciones y nuevas perspectivas llegando a la mesa. Me emociona muchísimo lo que está por venir. Mientras avanzamos hacia el futuro, una de las preguntas que escucho con frecuencia cuando estoy en el campo o incluso en correos electrónicos que recibo es: ¿qué podemos hacer para apoyarte a ti y a los demás líderes de la iglesia? Lo primero y más importante es la oración. Sabemos que son las oraciones del pueblo las que nos dan la fuerza, la energía y la claridad para hacer el trabajo que hacemos. Pero además de las oraciones, realmente queremos que las personas se sientan empoderadas y comprometidas en discernir hacia donde Dios nos está llamando. Así que al caminar hacia el futuro, realmente espero que las personas escuchen lo que los líderes de la Iglesia Mundial están compartiendo, las ideas estratégicas y las visiones de lo que puede llegar a ser para toda la Iglesia Mundial. Y que luego tomen esos conceptos y se pregunten: ¿qué significa eso para mí en mi contexto nacional? ¿Qué significa eso para mí y para mi centro de misión? ¿O cómo puede mi congregación encarnar lo que estoy viendo que se encarna en otros lugares? Y en última instancia, ¿qué puedo hacer yo como discípulo? Y cuando las personas identifiquen cosas que les serían útiles, cosas que necesitan o cosas que desearían que los líderes hicieran por ellos, espero que no guarden silencio. Estamos en esta misión juntos, es la misión de Cristo, pero respondemos a ella colectivamente como comunidad.